Te quería preguntar noches a todos los estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad. Les doy la bienvenida a esta webconferencia correspondiente a la fase 4, discusión. Me presento, nos presentamos. El docente Rufo Alejandro Ramírez Reyes y quien les habla Olga Lucila Ruiz Abogal. Estaremos acompañando esta webconferencia el día de hoy. Entonces, con respecto a los temas ya enunciados, entonces, una bienvenida y un caluroso afecto a todos. Esperemos que podamos llevar con bien el desarrollo de esta webconferencia. Bueno, en la agenda que tenemos hoy, tenemos ya el desarrollo de la presentación. Vamos a dar los lineamientos correspondientes a la guía de actividades de esta fase 4. También se van a dar la explicación de los conceptos correspondientes a las distribuciones discretas que corresponden a la distribución binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica. Allí daremos todas las pautas, los conceptos y demás para que ustedes puedan desarrollar estos puntos correspondientes. Y el profesor Rufo los acompañará en el desarrollo de los ejercicios y también les dará una explicación sobre la parte de GeoGebra y Excel y estadística. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Bueno, en cuanto a los lineamientos de las guías de actividades, esta fase 4, que es la discusión, tiene un puntaje máximo de 120 puntos. La actividad inicia el miércoles 30 de octubre, inició y finaliza el 26 de noviembre. Perdón, quito por aquí unos ventanitas para que no nos estorben. Listo. Finaliza el próximo martes 26 de noviembre, o sea, no este martes, sino el 26 de noviembre, que cada martes finaliza. Entonces, esta actividad es de forma colaborativa. Todos los estudiantes que están en el foro, es importante que se organicen y puedan desarrollar esta actividad entre los 5 estudiantes que pues, corresponden al foro colaborativo. Allí pues van a hacer la apropiación de las distribuciones de probabilidad mediante la proposición de una solución al problema planteado que ya venimos trabajando desde que iniciamos la fase 2. Y también está asociada a una base de datos que ustedes ya la conocen, que todos vienen manejando y demás. Entonces, yo creo que ya estamos familiarizados con esta parte. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es elegir y asumir un rol y manifestarlo en el foro en su primer ingreso. Cuando ustedes ingresan al foro, se van a encontrar con que primero tienen que descargar la guía de actividades. Entonces, esa guía de actividades tienen allí 5 papeles o 5 roles que cada estudiante debe manejar. Estos roles ustedes los tienen que revisar y elegir un rol. Son 5 roles, 5 estudiantes, no se pueden repetir. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el rol el ejemplo, el rol de moderador. ¿Sí? Entonces, el moderador es el responsable de entregar el producto de equipo a la entorno de evaluación. Entonces, solamente un estudiante tiene que entregar esta actividad. No necesito, o sea, muchas veces entramos y resulta que tenemos 5 trabajos porque allí los 5 pues están entregando el mismo trabajo. Entonces la idea es que solamente un estudiante, que es el encargado, manifieste o entregue esa actividad allí en el entorno de evaluación. Entonces, por favor, el que escoja este rol, solamente él debe entregar el trabajo allí. ¿Listo? Me permiten un segundito. Listo. Entonces tenemos el rol de moderador. Tenemos otro rol que es el rol creativo. El rol creativo es el que vigila el tiempo, aporta ideas. En resumen, es el que motiva al grupo o motiva en el grupo a que aporten ideas, a que estén desarrollando los puntos, los ejercicios, los planteamientos que están en la guía, en la plantilla guía.
y que todos estén de acuerdo al tiempo en que se debe entregar. Está el colaborador antifraude, que es el encargado de organizar los aportes en el documento y es el que debe revisar la redacción, la ortografía. Importante que no haya nada que sea de copy-paste, ¿sí? Entonces, está revisando todo lo que van subiendo los compañeros al foro. Está el evaluador, que es el que revisa que los aportes que se vayan haciendo correspondan con los solicitados. Recuerden que al final de la guía de actividades hay una rúbrica de evaluación, entonces todo lo que esté allí en la plantilla guía debe cumplir con lo que con lo que está en la rúbrica de evaluación y pues que revise y tenga todo estipulado. Y el investigador es el que lidera las consultas del material bibliográfico y las propuestas que se hayan dado allí de investigación y demás. Entonces, fíjense que son 5 roles con 5 estudiantes y la idea es no solamente que lo escoja, sino también que se apropie de su rol y que vayan desarrollando pues cada uno su rol en el foro. Segundo, ¿qué deben de decir? Después de que han escogido el rol, deben ahora escoger unos conceptos. Hay 5 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Son estos que están acá. Distribución binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica, distribución normal, distribución uniforme continua. Estos conceptos deben escoger uno. Hay 5 conceptos, hay 5 estudiantes, no se pueden repetir, entonces cada uno escoge su rol, su concepto, perdón. ¿Cuál es el propósito de que ustedes escojan un concepto? De que lo investiguen, lo busquen en las referencias bibliográficas, lo analicen, lo comprendan y con sus propias palabras hagan la definición de lo que es pues el concepto que escogió. Entonces, importante que hagan este ejercicio. Después de que han elegido uno de los conceptos, cada estudiante debe reelegir un literal. ¿Cuáles son nuestros literales? Si ustedes ya descargaron la guía de actividades y hicieron una lectura juiciosa de lo que hay allí, se encontraron que hay 5 planteamientos. Entonces, el planteamiento 1 tiene 5 preguntas. Esas 5 preguntas son los 5 literales que me están pidiendo acá. Entonces, está literal A, literal B, C, D y E. Para el planteamiento 2 están las otras 5 preguntas que son los literales A, B, C, D y E y así sucesivamente. Planteamiento 3, planteamiento 4 y planteamiento 5. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Escojan un solo literal y ese literal que escojan es el que van a resolver para todos los planteamientos, por decir algo. Entró Elizabeth y escogió el rol de moderador y escogió la distribución binomial y dijo, voy a hacer el literal C. Entonces, como ella escogió literal C, entonces va a desarrollar el literal C del planteamiento 1, el literal C del planteamiento 2, el literal C del planteamiento 3, el literal C del planteamiento 4 y el literal C del planteamiento 5. Al final, cada estudiante escoge un solo literal. Con cada literal que escoja un estudiante se completan los 5 literales. Entonces, al final del desarrollo de la actividad, pues entre los 5 estudiantes habrán desarrollado los 5 literales que corresponden a cada uno de los planteamientos. ¿Listo? Entonces, es importante que no se vayan a enredar con esta elección porque muchos estudiantes dicen, pero solamente escoge el literal C de un planteamiento, ¿cómo lo hago? No entiendo, entonces nada. El literal que escojan es el literal de todos los planteamientos, o sea, encargado de desarrollar todos los literales C en este ejemplo para planteamiento 1, planteamiento 2, 3, 4 y 5. Como son 5 literales, son 5 estudiantes, se presentan muchas veces que no todos los estudiantes participan y ustedes se estarán preguntando en este momento, profe, pero si solamente estoy yo con otra compañera, ¿cómo hacemos? Y nadie más ha aportado, nadie más ha subido avances, ¿cómo hacemos? Porque básicamente eso es lo que vamos a encontrar en esta actividad, porque yo entiendo que no todos los 5 puedan participar o no todos se pueden poner de acuerdo, pero es importante que se unan varios estudiantes para hacer el desarrollo de esta actividad. Si son los 5, perfecto, mucho mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si solamente en un foro han participado 2 estudiantes y manifiestan que nadie más se ha conectado, que nadie más ha subido avances y que necesitan avanzar,
Entonces van a entregar tanto literales como estudiantes estén trabajando. Me explico. Si son dos estudiantes, entonces esos dos estudiantes van a entregar dos literales más uno adicional para que puedan desarrollar las conclusiones del ejercicio 3, 1, 2, 3 y 4, o sea, las conclusiones finales, ¿sí? Entonces, esos dos estudiantes estarían desarrollando tres literales, ¿listo? Si son tres estudiantes, pues desarrollan sus tres literales. Si son cuatro, pues los cuatro literales. Si son los cinco, pues los cinco literales. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Entonces, el único que tendrían que hacer si son dos estudiantes, entonces entregan sus dos literales y otro más para completar al final las conclusiones. Si de pronto hay algún estudiante que dice, profe, no lo quiero hacer colaborativo, quiero hacerlo individual porque no me queda tiempo de trabajar con nadie más, bueno, muy respetable, yo lo entiendo. Pero, ¿qué va a pasar? El trabajo que está, o sea, los lineamientos que están en la guía de actividades dice muy claramente colaborativo. Si es colaborativo, el estudiante tiene que trabajar colaborativamente. Esos son los lineamientos de la guía. Si definitivamente el estudiante quiere trabajarlo solo, quiere entregar solo, pues el estudiante dice, yo lo voy a hacer individual, tendrá que hacer el trabajo completo, pero el tutor no le va a calificar el puntaje completo. Obviamente va a tener una penalización porque el trabajo que dice en la guía de actividades es colaborativo muy plenamente. ¿Listo? Entonces, dejo claro hasta aquí cuáles son las reglas para el desarrollo de este trabajo, porque yo sé que más adelante van a haber muchas preguntas y muchos inconvenientes. Profe Rufo, no sé qué dudas haya en la sala. Listo, perfecto. Aquí una estudiante nos dice que si ella escogió el concepto binomial, solo debe hacer el planteamiento binomial. El concepto, sí, señor, sobre la distribución binomial. Entonces aquí pues para recordarles que aparte de hacer la investigación del ejercicio uno con el concepto que escojan, deberán hacer todos los planteamientos con la letra que manifiesten en el foro. Entonces no solo es hacer un planteamiento, sino toda la totalidad en planteamientos con la letra escogida. Exactamente. Cizaño. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces al final ustedes en el foro van a tener una tablita parecida a esta, donde va a ser, van a, a tener una tabla donde está su nombre, está el rol que escogieron, está el concepto que escogieron y está el literal que escogieron. ¿Listo? Entonces, esta tablita debe aparecer en los foros el primer día que ustedes entran al foro a hacer sus selecciones, tal cual está así. ¿Por qué recomendamos que sea una tabla? Porque como son cinco estudiantes, es más fácil visualizar quién está trabajando qué, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que Elizabeth que escogió el rol de moderador, yo ya no voy a escoger moderador, voy a escoger el creativo, ¿sí? Si ya escoge el distribución normal, pues no voy a hacer distribución normal, sino va a ser binomial. Si ya tiene literal A, entonces voy a hacer el literal B. ¿Sí me hago entender? Entonces, al final, pues debe haber una tablita desarrollada por los cinco estudiantes. Y así nosotros como tutores también nos vamos a dar cuenta qué estudiante está trabajando qué, ¿sí? Más fácil en una tabla de esta forma que si estuvieran escribiendo o normal como si fuera un texto. O sea, es más fácil identificarlos así. Por eso pedimos que sea una tabla. ¿Listo? Entonces, la idea es que el primer estudiante que suba la tabla, o sea, subió la tabla, hizo sus selecciones, el segundo estudiante que entra, descargue esa tabla y sobre esa tabla empiecen a llenar, ¿sí? Porque muchas veces al final yo encuentro el foro lleno de tablas, porque encontré cinco tablas porque los cinco estudiantes subieron cinco tablas, entonces es muy complicado. Entonces lo mejor es que con una sola tablita, con la tabla del primer estudiante que subió, sobre esa tabla vayan desarrollando, vayan haciendo selecciones y va a quedar muy fácil el desarrollo de esta parte. ¿Listo? Entonces, esos son los lineamientos de la actividad. Espero hayan quedado claros. Profe Rufo, si hay alguna duda, inquietud, tranquilo, puede abrir su micrófono y me la puede hacer saber y yo pues estaré pendiente. ¿Listo? Listo, profe Olga, aquí para recalcar nomás que veo muchas preguntas en el chat relacionado a lo mismo, entonces les recuerdo, si van a presentar de manera individual deben hacer la totalidad de los literales. Y si presentan tres personas, cuatro personas, es decir, no completan los cinco estudiantes en el grupo, deberán presentar cada uno
la totalidad de los planteamientos con la letra escogida más una de más para poder concluir de una mejor forma. Las conclusiones, exactamente. Entonces, de todas formas, recuerden que ustedes más adelante van a estar acompañados de sus tutores con los IPAs. Entonces, con ellos también pueden desarrollar o pueden resolver, perdón, las dudas e inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces, voy a seguir. De todas formas, profe, si usted me hace un favor y si es la misma pregunta para todos, pues después contestar por el chat para que todos pues estemos en la misma sintonía y no haya pues, de pronto más inconveniente más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces ya los lineamientos de la actividad de la guía. Entonces, voy a proseguir con la presentación. Bueno. Ustedes van a encontrar que en el torno de evaluación deben entregar un trabajo consolidado en Excel. Es importante que ustedes tengan presente que todo lo que estamos desarrollando en estadística se desarrolla en Excel. ¿Por qué hago la aclaración? Porque he encontrado estudiantes que están entregando trabajos en Word. En Word no es el documento en el que se debe entregar, es en Excel. Y por eso a ustedes se les da una plantilla guía en Excel donde tienen que desarrollar la actividad. Es decir, nosotros les estamos como haciendo más fácil el desarrollo de este trabajo porque ya no tienen que montar ni la portada, tienen que montar el desarrollo de la decisión, no tienen que hacer todas las tablas porque ya están dentro de una plantilla guía. Esa plantilla guía de Excel ustedes la pueden encontrar en el foro de esta actividad. Cuando el tutor abre el foro, que hay un foro abierto, al adjunto está la plantilla guía en Excel. Si no la encuentran, si no saben dónde ubicarla, la pueden descargar directamente del foro. Pero esta también pues debe reposar allí para que ustedes puedan acceder a ella. Entonces, en el foro colaborativo de la fase 4 encuentran la plantilla guía adjunta al foro que abrió cada tutor. ¿Listo? Y ahí están así tal cual ustedes lo ven en pantalla. En la hoja 1 está la portada, en la hoja 2 está el desarrollo del ejercicio 1, en la hoja 3 el desarrollo del ejercicio 2, en la hoja 4 están pues las conclusiones y demás. Debe haber una evidencia de la asistencia a esta web, entonces ustedes les pueden tomar un pantallazo a esta web para anexarla allí y unas referencias bibliográficas que siempre deben llevar, o sea, editadas con normas APA séptima versión. ¿Listo? Entonces, utilícenla. Si se les da la plantilla guía es para que ustedes la puedan utilizar. Porque también he encontrado estudiantes que me entregan, obviamente, un documento Excel, pero hechos por ellos mismos. Está bien, yo los califico, no hay inconveniente, pero me parece que es doble trabajo para ustedes. Entonces, pues es importante que utilicen las herramientas que se les da en este curso para que ustedes la puedan desarrollar. Igual la plantilla guía ya está allí, ya ustedes la pueden descargar y demás sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces es importante que desarrollen pues en la plantilla guía. Vamos a encontrar que ustedes vienen manejando una situación problema, ¿sí? Estos ejercicios, todo este tiempo que hemos venido trabajando, está sobre una base de datos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Una base de datos que han escogido diferentes variables, la han desarrollado, la han manejado y ya saben que son datos sobre producción agrícola aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, la idea de que ustedes manejen, se les dé una base de datos que son 450 datos de una producción agrícola, es para que ustedes puedan dar respuesta o solución a una problemática que se viene presentando, ¿sí? Entonces, ustedes saben que aquí en Colombia, pues, somos bastante agrícolas. Entonces, lo que necesitamos saber es cómo podemos fortalecer los procesos productivos y de comercialización, contribuyendo al sector sostenible del sector agrícola en Colombia, ¿sí? Entonces, aparte de que allá tiene una problemática que ustedes, me imagino, ya la han leído, han hecho lectura juiciosa, le hacen una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, contribuir al fortalecimiento de la producción agrícola en Colombia, aprovechando la base histórica de datos entre 2007 y 2018 y brindando información clave a los productores para mejorar sus procesos productivos y de comercialización? Entonces, es importante
que ustedes se pongan primero en contexto. Segundo, identifiquen las variables que van a trabajar. Y tercero, ¿cuál es el propósito de encontrar los resultados del análisis de una base de 450 datos? No es solamente aplicar la fórmula, no es solamente hacer la tabla, no es solamente buscar un resultado. Lo importante aquí es ustedes qué van a hacer con esos resultados. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito yo de tener unas probabilidades sobre 450 datos que vengo trabajando? Entonces, ustedes tienen que coger esos datos y analizarlos. Por eso al final de la actividad dice conclusiones, ¿cierto? Para el ejercicio, para el planteamiento 1, 2 y 3, conclusiones para el planteamiento 4 y 5, porque de los resultados que ustedes saquen de esas variables que ustedes trabajaron, tienen que dar solución a esta problemática. Entonces, es importante primero que ustedes se pongan en contexto, sepan cuál es el propósito, para qué están haciendo este trabajo y darle solución. Igual es un ejercicio que me parece muy bonito porque usted les va ayudando a ustedes a hacer análisis de todos esos datos estadísticos que se manejan con el fin de dar respuesta a una problemática que ustedes ya la tienen aquí en esta actividad. Entonces, es importante que la lean muy bien. ¿Cuáles son las variables que van a trabajar para estas probabilidades discretas? Tenemos tres planteamientos. El planteamiento uno, que es la distribución de Poisson. Bueno, antes de seguir con esto, en la plantilla guía ustedes van a encontrar unas pestañitas abajo, que son las que acabé de explicar. La pestañita, ahí dice planteamiento uno, hay otra pestañita que dice planteamiento 2, otra pestañita que dice planteamiento 3, otra pestañita que dice planteamiento 4 y otra pestañita que dice planteamiento 5. En la primera pestañita que dice planteamiento uno, ustedes abren y van a encontrar una tabla que deben de desarrollar, que creo que está de 0 a 40. Allí hay un planteamiento, por eso se dice planteamiento uno, o sea, hay un contexto pequeñito y ahí dicen qué es lo que deben de hacer. Entonces, ahí dicen, deben aplicar la distribución de Poisson. Entonces, ya saben que esa probabilidad es sobre distribución de Poisson y la variable que van a manejar para ese planteamiento es rendimiento, que yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado aquí esta variable anteriormente. Entonces, rendimiento son la variable que van a trabajar, ¿listo? En el planteamiento 3, allá en el enunciado que tienen, dicen deben trabajar con la distribución binomial. ¿Y cuál es la variable? Grupo de cultivo. ¿Listo? En este grupo de cultivo está el tipo hortaliza. Y en el planteamiento 5, que es la distribución hipergeométrica, dicen que la variable a trabajar es cultivo transitorio. ¿Listo? Entonces, es para que ustedes vayan poniéndose en contexto de qué van a encontrar allí en cada una de esas variables. ¿Listo? Entonces, y así les va a quedar mucho más fácil saber cuáles son las que se van a trabajar. Entonces, si yo ya sé que el planteamiento uno, 3 y 5 son discretas, entonces la 2 y la 4 pues van a ser continuas. ¿Listo? Entonces, por descarte, pues ahí está. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de entrar en el tema, mi profe Rufo, ¿hay alguna duda hasta el respecto? Tranquila, profe, aquí hay dudas, se están respondiendo por el chat. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces entramos en el tema. Entonces, vamos a mirar qué es la distribución de probabilidad. Como ya ustedes le han venido trabajando, ya han venido haciendo ejercicios y demás, pues ya sabemos que es una función que describe cómo se distribuyen las probabilidades de un conjunto de resultados posibles en un experimento aleatorio. Entonces, para esta distribución de probabilidad debemos tener pues un conjunto de datos y tenemos que tener pues unas, por decir algo, unos ensayos que se van a hacer para indicar qué probabilidad hay de que ocurran ciertos eventos, ¿sí? Entonces, dentro de estas distribuciones de probabilidad es clave manejar la variable aleatoria. La variable aleatoria, ¿para qué nos ayuda? Para representar y cuantificar los resultados inciertos de experimentos aleatorios, ¿sí? Aquí los experimentos aleatorios es la acción que se hace para saber qué resultado me va a dar o qué resultado voy a encontrar de acuerdo a lo que yo esté buscando. Por ejemplo, dice número de hijos que se pueden encontrar en una familia, ¿sí? Entonces yo ya sé que de pronto una familia puedo encontrar la probabilidad de encontrar que tenga un hijo
que tenga 2 hijos o de pronto que no tenga hijos, es 0 hijos. Entonces, hay una probabilidad de encontrar de 0 a 4, ¿cierto? Que es lo más normal que se utiliza ahorita en estos tiempos, que las familias no son muy grandes, sino son pequeñas. Entonces, la probabilidad de encontrar, de pronto, ¿qué probabilidad hay de encontrar en Colombia familias con 4 hijos? Si nosotros vamos a ver el porcentaje de 4 hijos, pues va a ser muy bajito, sí, muy bajito. O de pronto no tengan hijos, ¿listo? Resultados de un examen. El examen se califica de 0 a 5 o se califica de 0 a 10, ¿sí? Entonces, la probabilidad de encontrar estudiantes que hayan sacado 5 en su examen o que hayan sacado 10 en su examen o probabilidad de encontrar estudiantes que hayan sacado 1, ¿sí? Entonces, ese porcentaje de probabilidad me va a dar un propósito y es saber cuál es el rendimiento académico de ese curso o de ese colegio o de ese estudiante, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos las distribuciones de probabilidad y para eso vamos a tener una variable aleatoria que es la con la que nosotros vamos a trabajar para poder hacer pues estas probabilidades. Dentro de la distribución binomial, esta distribución tiene unas características y es que primero pues ya sabemos que es una distribución discreta. Segundo, los resultados que me arroja esta probabilidad solo puede tener 2 posibilidades. Puede tener verdadero o falso o puede ser un éxito o un fracaso. Cada resultado es mutuamente excluyente. Ustedes ya saben que es mutuamente excluyente, ¿cierto? Que un evento, una vez ocurrido, no puede ocurrir nuevamente. O sea, son 2 eventos no ocurren al mismo tiempo. Entonces, es mutuamente excluyente. La probabilidad de un éxito es constante y los ensayos son independientes. Entonces, por decir algo, si yo lanzo una moneda, pues cada vez que lanzo una moneda, cada lanzamiento es un ensayo independiente, ¿sí? Entonces, dan como ejemplo lanzar una moneda de obtener cara. Si yo lanzo una moneda, solo tengo 2 posibilidades, o me da cara o me da sello, ¿cierto? Pero no me pueden dar las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que salga 3 veces seguidas cara? Pues un éxito. ¿O qué probabilidad hay de que me salga sello? Entonces, si yo estoy buscando que cara salga cara, entonces para mí cara va a ser éxito y sello va a ser el fracaso. Entonces, así es que es un ejemplo para distribución binomial. Otro experimento, preguntar a un niño si le gusta montar bicicleta. Entonces, para mí, si le gusta montar bicicleta, si le gusta es un éxito, si no le gusta es un fracaso. El otro experimento, comprar una bombilla y que el resultado de éxito es que funcione y el fracaso es que no funcione. Entonces, fíjense que siempre vamos a tener solamente 2 resultados o 2 posibilidades de resultado que siempre va a ser éxito o fracaso. Esa va a ser la distribución binomial. Y la distribución binomial va a tener unos elementos importantes que son X, que es el número de éxitos observados, N, que es el número de ensayos, y P, que es la probabilidad de éxito. Entonces vamos a mirar dentro de esta distribución binomial cómo es que se toma o cómo se relaciona el número de ensayos con el número de éxitos observados por la probabilidad de éxito de cada ensayo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la probabilidad de fracaso va a ser Q-1, P-1, perdón, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta estos datos. Y ustedes cuando los vayan a hacer allá en la plantilla guía de Excel, tienen que formular una función de Excel. Y la función de Excel que tienen que formular es esta que tienen en pantalla, ¿sí? Que es district.binom.n. Y aquí van a tener los elementos que tenemos aquí arriba. Entonces, así como están en este orden, así los deben de colocar. Entonces, por esto es importante que ustedes lean muy bien el argumento que tienen arriba. Identifiquen cuáles son sus números de éxitos observados, que va a ser X, seguido del número de ensayos, seguido de la probabilidad de fracaso. Esto último que ustedes encuentran aquí es un 0. ¿Por qué le van a poner un 0 a la función de Excel? Porque ese 0 me indica que los datos que yo le voy a colocar allí o los resultados que yo voy a sacar no los necesito acumulados, los necesito independientes. Entonces, ese 0 me va a indicar que ese resultado que yo voy a sacar o esa formulación no necesito que los resultados sean acumulados, sino que cada resultado sea independiente para así poderlo leer y saber cuál es la probabilidad que tengo en cada uno de los casos. Entonces, esta es la función de Excel, por decirlo así, que ustedes van a utilizar
cuando vayan a desarrollar el planteamiento 1, porque obviamente ustedes abren el planteamiento 1 y automáticamente encuentran una tabla donde tienen que aplicar esta fórmula y arrastrarla hasta los datos, hasta el último dato que creo que es 40 que tienen allí. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo eh, de esta probabilidad? Entonces, ustedes allí van a encontrar este argumento o van a encontrar este enunciado más bien. Este es un ejemplo donde dice, en una fábrica de carros de juguetes se ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. Si 10 artículos son elegidos al azar, construya una tabla con los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. Aquí faltó uno, perdón. Entre 0 y 10. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un enunciado que toca analizar. Primero, contexto. ¿En dónde estamos? En una fábrica. ¿De qué? De juguetes. ¿Y qué juguete es el que fabrica? Carritos. Entonces, carritos de juguete. ¿Cuál es el propósito de esa fábrica o qué es lo que están buscando en esa fábrica? Pues ver cuál es la calidad de esos juguetes. Entonces me están diciendo, tiene un nivel de calidad aceptable, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de calidad aceptable? Aquí ya me están indicando un éxito, que es el 60%, ¿cierto? Este 60% es el éxito porque me dicen que 60% de juguetes, de carros de juguetes, tienen una calidad aceptable. O sea, el 60% que se produce es calidad buena, aceptable. ¿Listo? Luego me dicen, de allí, de toda esa de esos carros que ellos hacen, toman 10 artículos. ¿Qué quiere decir? Que estos 10 que va a ser, pues va a ser mi muestra, que son elegidos al azar. Entonces, yo ya sé cuál es mi probabilidad, yo ya sé cuál es mi N, ¿cierto? Y yo lo que tengo que hacer es, si me dicen que la probabilidad debe estar entre 0 y 10, pues voy a tener, porque son 10 artículos, entonces mi N lo voy a distribuir de entre 0 a 10. Entonces voy a tener 0, 1, 2, 3, 7, 10, ¿cierto? Y aquí donde dice P grande igual a X igual a K, es donde ustedes van a poner la función de Excel de probabilidad binomial y la van a arrastrar y allí les van a dar unos datos, pero esos datos se van a dar en porcentaje. Recuerden que las probabilidades siempre se manejan en porcentaje, ¿listo? Entonces es importante que si les dan decimales, las pasen a porcentaje. Y estos resultados de 0 a 10 de porcentaje, si nosotros sumamos de 0 a 10, me debe dar el 100%. Si les está dando 70, 50, 60, están poniendo mal la función de Excel. Debe dar siempre el 100%, porque el 100% es el 100% pues, de toda la población de juguetes que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, allí, pues, ¿por dónde vamos a empezar? Por mi N. Ya dijimos que mi N era 10, ¿cierto? Porque son 10 artículos elegidos al azar. Luego que hayamos identificado N, ¿qué tenemos que identificar? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son mis X? Entonces, mi X, ¿cuál es? Se distribuye desde 0 hasta 10, ¿cierto? Porque se me lo están pidiendo acá que los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. Entonces, de 0 a 10 son mis X, que son las distribuciones que yo tengo que hacer. Y mi probabilidad, ¿cuál va a ser? Mi probabilidad de éxito va a ser el 60%. ¿Sí? Aquí lo tomamos como punto 60. Entonces, mi 60% es mi probabilidad de éxito de que salgan carros con nivel de calidad aceptable. ¿Y va a ser mi fracaso? Mi fracaso va a ser si yo tengo el 100%, ¿cierto? Y ese 100%, el 60% es éxito, si yo resto 100 menos 60, ¿qué me queda? Pues que el 40% de esos juguetes de pronto no van a tener un nivel de calidad aceptable. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo está en el análisis que ustedes les den al enunciado. Entonces, es importante que con estos datos ustedes manejen su tabla e identifiquen, o sea, tienen que identificar primero estos elementos para poder desarrollar la fórmula que tenemos aquí atrás, ¿sí? Que es esta, porque aquí se lo están pidiendo cuál es el X, cuál es el N, cuál es la probabilidad, ¿listo? Y cero siempre al final. Entonces, como ya tengo identificados esos datos, ya puedo aplicar mi fórmula y ya sé, ya tengo unos resultados que tengo allí. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con esos datos? Entonces, voy a salir un poquito por acá. No sé si ahí está. Profe, me avisa si está.
correcto aquí la pantalla? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer con estos datos? ¿Para qué son esos resultados? O sea, ¿se acuerda que yo les decía, bueno, aplicar una fórmula es muy fácil, meto un enter y ya me salieron los resultados. ¿Yo qué voy a hacer con esos resultados? Pues con esos resultados yo los voy a analizar y eso es lo que ustedes van a hacer en su actividad, ¿listo? Entonces, ¿qué resultados yo voy a trabajar? Estos, donde dice porcentaje, ¿listo? Estos son los resultados que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Entonces, con estos resultados es que yo voy a empezar a mirar cuáles son las probabilidades que tengo de encontrar juguetes de calidad aceptable en esa fábrica. ¿Listo? Y vamos a utilizar unas expresiones que tenemos aquí a la derecha, que ustedes la ven aquí. Esas expresiones son exactamente a lo más, no más de, a lo sumo. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a trabajar? Porque es importante que ustedes con estas expresiones, porque ustedes cuando vayan a hacer su ejercicio se van a encontrar que cada literal va a tener una pregunta con una de estas expresiones. Entonces, para que ustedes lo entiendan, vamos a hacer un ejercicio acá. Entonces, si la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de obtener exactamente tres juguetes de nivel aceptable? ¿Cuál sería el resultado? Profe, ¿me ayudas ahí con el chat? Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente tres juguetes de nivel aceptable? ¿Cuál sería el resultado para ese nivel de tres juguetes? ¿Hacia dónde yo movería mi barrita? 4,2 están diciendo en el chat. 4,2%. 4,2, 4,3, 4,247%. Esas son las respuestas, profe. Sí, perdimos a la profesora Olga. Entonces vamos a esperar 2 minuticos a ver si vuelve a conectar. Y si no, pues yo continuaré. ¿Listo? Ya me indican que si fue un problema de conexión, ya vuelve a conectar. Ya un momento, ya la profe Olga está tratando de volver a conectar a la sesión. Bueno, mientras conecta la profe Olga, pues resuelvo dudas que hay en el chat. Entonces, recuerden, ustedes deberán participar en el foro seleccionando un concepto, seleccionando una letra y seleccionando el rol. Entonces, cada integrante del grupo debe desempeñar el rol que les indica la guía. Hay diferentes tipos de rol,
moderador, antifraude, el innovador. Bueno, hay varios roles, entonces deben escoger un rol y desempeñar ese mismo. Deben escoger un concepto, realizar la investigación sobre el concepto que seleccionaron y por último deben presentar todos los planteamientos con la letra seleccionada. Entonces la guía nos indica también que si son solo dos los que participaron en el foro, deberán realizar no solo las dos letras que cada uno escogieron, sino una de más para poder concluir mejor. La fecha máxima que se les dará, se les va a indicar en los próximos días, la fecha máxima para poder participar en el foro y que puedan entregar el trabajo de forma individual o solo dos personas por la no participación de los otros estudiantes. Bueno, aquí qué más leo en el chat. Bueno, la profe se demora en conectar, entonces vamos a iniciar con lo práctico. ¿Listo? Entonces ahora yo voy a compartirles pantalla. Mm, Perfecto, me confirman si están viendo mi pantalla en este momento, que ahora no los leo. Denme un momento. Listo, ya tengo el chat a un lado, perfecto. Sí se ve. Excelente, entonces, recopilando lo que decía la profe Olga, les recordamos este pedazo de acá. Entonces recuerden, si hasta la fecha máxima que se les indique, solo participan dos estudiantes, deberán realizar las dos literales que escogieron cada uno, más otro literal para concluir mejor el ejercicio 3 y 4. Si solo participan tres, deberán hacer los tres literales más otro de más y así sucesivamente. Ahora, pues iniciemos lo práctico. Entonces, esta sería la plantilla de trabajo. Entonces, de igual forma, pues aquí tenemos la portada. Aquí pues van a mencionar cada integrante que compone el grupo. Entonces, si son solo dos, pues aquí colocan sus nombres y ya saben que tienen que realizar tres literales. Este ejemplo yo lo voy a hacer con otra base de datos, ¿listo? Entonces, para ubicarlos mejor, yo tengo la base de datos acá de un concesionario. Aquí me indica la marca de un vehículo, me indica los kilómetros, el tipo de vehículo, cuántas puertas tiene el vehículo, cómo es el color, qué tipo de combustible tiene, si es a gas, gasolina, etcétera. Tengo el precio, la probabilidad de efecto y la satisfacción. Entonces, esta es la plantilla con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ejercicio uno. Entonces, recuerden, este es el cuadrito que ustedes deben de presentar en el foro exponiendo las letras que van a escoger. Entonces, aquí, María. María escogió el rol de moderador. El concepto que escogió María es binomial. Selecciona pues el concepto con el que va a realizar la investigación y por último va a realizar la elección del literal. Entonces María eligió la letra C. Ya ahora Pedro. Pedro pues eligió el rol creativo. El concepto que va a trabajar Pedro es eh, la distribución de Poisson. Y el literal que va a trabajar Pedro es el ejercicio, es el literal A. Entonces, así sucesivamente deberán escoger sus literales para que al final quede una sola tabla con el compilado de todos los estudiantes que participaron. Por último, pues acá deberán colocar pues el nombre del estudiante y la investigación que deben realizar. Yo soy muy, digamos, específico en que no solo es realizar la investigación, sino recuerden que deben colocar las normas APA. Si no colocan las normas APA, se considera como plagio. Entonces, si vemos acá, pues acá hay un espacio para la bibliografía y no solo es copiar y pegar el link de internet, no, es realizar la bibliografía bajo normas APA. Bueno, aquí volviendo.
Entonces pasamos a los planteamientos. Los planteamientos que vamos a trabajar hoy son el planteamiento uno, que es la distribución de Poisson o de Poisson. Tenemos el planteamiento 3, que es la distribución binomial. Y por último tenemos el planteamiento 5, que es la distribución hipergeométrica. Bueno, aquí voy a responder rápidamente el chat. Exactamente, pues deben trabajar en grupo, de acuerdo al rol que cada uno maneje, deberán encontrar la mejor forma, como les quede más fácil trabajar, si online o si se quieren compartir el archivo y hacer un consolidado. Lo importante es que al final se concluyan eh, bajo todos los planteamientos que realizaron cada uno. Entonces, avanzando, vamos a iniciar con el planteamiento uno. Entonces, voy a agrandar esto un poco y leo. Suponga que la variable puertas tiene una media de 4. Construya una tabla de distribución de Poisson para x entre 0 y 20 y responda a las siguientes preguntas. Entonces, importante extraer toda la información que nos da el enunciado. Como ven, es un el enunciado de renglones. Debemos aquí ser muy detallistas con lo que nos indica. Primero nos dice, suponga que las variables puertas tienen una media de 4. Entonces aquí ya nos está botando un dato que es el promedio. Entonces aquí a un costado voy a poner que el promedio efectivamente es 4. Luego nos dice, construya una tabla de distribución de Poisson para los x entre 0 y 20. Entonces aquí ya nos está dando un rango con que trabajar. Y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función que nos indican la distribución de Poisson? Entonces aquí tenemos, lo va a a colocarle un color amarillo. Vean la ecuación. Entonces tenemos la función que es Poisson.dist y vamos a ver qué más nos indica. Aquí tengo efectivamente una tabla que me varía los rangos de 0 a 20 y pues vamos a realizar la función. Entonces vamos a darle igual, vamos a darle, bueno, aquí me dicen porque la probabilidad total es 0. Entonces recuerden que la probabilidad total sería la sumatoria de todas las probabilidades de la tabla, pero como no tengo datos todavía en la tabla, pues es 0. Pero entonces vamos a poner la función. Será igual a función de Poisson.dis. Aquí la tenemos, le damos doble clic. ¿Y qué datos nos pide? Primero nos pide la X. Entonces recuerden que la X es el rango en que los datos en que me va a variar la letra X. Entonces aquí vean que la X varía en un rango de 0 a 20. Entonces voy a seleccionar aquí la X a un costado. Luego nos dice la media. La media la colocamos a un costado, que nos dijeron aquí en el enunciado que la media es de 4. Y por último, el acumulado. Entonces sencillamente aquí solo le vamos a colocar falso o le vamos a simplemente colocar un 0. Cerramos paréntesis y ojo aquí. La D6, la celda D6, que es el promedio, no va a variar, por lo tanto le debemos dar F4 para fijarla. Ya después de hacer esto le vamos a dar Enter y vean que ya tengo el primer valor, la primera probabilidad para X igual a 0. En este caso X igual a 0 tiene una probabilidad, según la distribución de Poisson, de 1,8%. Ahora, como ya realizamos muy bien la función, fijamos las celdas y bueno, aquí me dice que repita. Entonces, recuerden, la distribución, la función es Poisson.dist. Luego deben seleccionar la variable x, es decir, la que está al costado izquierdo, que es la que va a variar de 0 a 20. Por lo tanto, pues me paro en la casilla A7, que sería 0 en este caso, que es para el primer valor de x con el que vamos a trabajar. Segundo, escogemos la media que es 4, pero como esta no va a variar, le vamos a dar F4 o sencillamente le ponemos el signo pesos entre la letra y el número. Y por último le ponemos el valor de 0. Le damos Enter y con esto nos dio 1,8. Ahora sencillamente solo voy a arrastrar o le doy doble clic y vean que ya me dio los valores para las X de 0 a 20. Ahora, si yo sigo extendiendo esto, las X me van a variar. Si yo sigo extendiendo esto, vean que las X cada vez se vuelven probabilidades más bajas. Entonces va a llegar a un punto en que la probabilidad va a ser 0.
Entonces, por efectos del ejercicio, voy a variarlo un poco. Ya hicimos la probabilidad de la tabla de X. Vean que la probabilidad total, la sumatoria, me dio igual al 100%, pero para que no haya confusión en la realización de su trabajo, voy a poner que esto me varía entre 2 y 15. Es decir, que si me cambia el planteamiento y me dice que trabaje en el rango de 2 a 15, voy a hacer exactamente lo mismo que acabé de hacer con la tabla, pero simplemente voy a poner cuidado a los valores de la tabla que están entre 2 y 15. ¿Listo? Es decir, que si trabajo en los valores de 2 y 15, no debo poner cuidado al resto. ¿Listo? Si les dice 2 y 20, entre 0 y 20, deben trabajar con el rango de 0 y 20. En este caso, pues ya dejémoslo para trabajar con el rango de 2 a 15. Entonces, ya realizamos la tabla, sumamente importante pues para empezar a hacer el ejercicio. Entonces recuerden, la probabilidad siempre va a dar 100%, sumando la totalidad de datos de 0 hasta que la probabilidad se haga indefinitiva, allá en el infinito se haga 0. Esto me da una probabilidad del 100%, pero si me indica que trabajemos en un rango, yo solo debo poner cuidado al rango con el que voy a trabajar. Entonces, avanzo. Pregunta A. Si me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 3 puertas? Entonces, si estoy trabajando del rango de 2 a 15, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuáles creen? Aquí los estoy leyendo en el chat. Recuerden, la fórmula de promedio, no hay fórmula de promedio porque me la está diciendo el planteamiento, me dice que tiene una media de 4. Ahora, me dicen que 19,3. 19,3 es si la probabilidad fuera exactamente 3, pero me está diciendo cuál es la probabilidad de que el automóvil tenga más de 3 puertas. Entonces mi respuesta va a ser igual a la suma de más de 3 puertas, es decir, de 4 a 15. Recuerden que estoy trabajando en el rango de 2 a 15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 3 puertas? Pues sería la sumatoria de las probabilidades de 4 a 15. Para una respuesta del 56,7%. ¿Listo? Otro ejemplo rápidamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil a lo sumo tenga 4 puertas? Entonces, bueno, pongan aquí mucho cuidado. Recuerden, la primera es la probabilidad de que tenga más de 3 puertas. Es decir, no voy a agarrar la probabilidad de 2 y 3 porque me piden mayor a 3 puertas. Es decir, la sumatoria de 4 a 15. Avanzando aquí rápidamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga a lo sumo 4 puertas? Entonces, a lo sumo 4 puertas, ¿qué significará esta palabra? A lo sumo. Perfecto. Aquí nos indican menor o igual a 4. Entonces, a lo sumo 4 puertas va a ser la sumatoria de las probabilidades de 2 a 4, porque me dice a lo sumo 4 puertas, es decir, de 4 menor o igual a 4, pero como estoy trabajando en el rango de 2 a 15, va a ser la suma de probabilidades de 2 a 4. Cierro paréntesis, la respuesta 53,7%. Otro caso, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga menos de 5 puertas? Entonces esta está fácil. Si me dice menos de 5 puertas, pues ya vamos a saber que la probabilidad, vamos a trabajar con las X de menores a 5. Es decir, que sería igual a la suma de todas las X menores a 5, es decir, que sea menor a 5 puertas, es decir, 4 a 2. Recuerden que estamos trabajando en el rango de 2 a 15. La respuesta aquí sería 53,7%. Bueno, perfecto, Lili. Lo va a mermar un poco. Entonces recuerden, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga menos de 5 puertas? Pues ya con este enunciado vemos que vamos a coger las variables de X que sean menores a 5. Como estamos trabajando en X en el rango de 2 a 15, ¿cuáles son las probabilidades menores a 5? Pues van a ser las X de 2, 3 y 4, y la sumatoria en este caso me dio 53,7%.
Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga exactamente 5 puertas? Entonces vean que aquí ya nos cambió el enunciado, nos dice exactamente 5 puertas. Entonces les muestro aquí la tabla que va en el rango de 2 a 15. ¿Cuál sería la probabilidad cuando tiene exactamente 5 puertas? Los leo ahí en el chat. Exactamente. Entonces, exactamente 5 puertas es cuando toma valor x de 5, es decir, va a ser 15,62. Pues la respuesta acá de la probabilidad de que un automóvil sea exactamente 5 puertas va a ser de 15,62%. ¿Listo? Entonces, hasta el momento hemos visto varios casos. El primero, la probabilidad de que un automóvil tenga más de 3 puertas. Segundo, que a lo sumo tenga 4 puertas. Entonces ya sabemos que a lo sumo es para X cuando toma valores menores a 4. Acá vemos otro caso que cuando tenga menos de 5 puertas. Aquí ya nos cambió a exactamente 5 puertas. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga al menos 2 puertas? Entonces, ¿qué significará esta palabra al menos? Entonces ya sabemos que va a ser una suma de probabilidades. Ahora les muestro la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga al menos 2 puertas? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Al menos 2 puertas. Listo, entonces ojo acá. Aquí Angie, muy bien. Si nos dijera exactamente 2 puertas, ya sabemos que la respuesta sería 14,65. Pero me dice que al menos 2 puertas, es decir, va a tomar valores de 2 en adelante. La sumatoria sería 90,8%. ¿Listo? Este es el primer caso de distribución, que es la distribución de Poisson o de Poisson. Entonces, recuerden, si les indica un rango, vamos a hacer la sumatoria hasta que aquí nos dé el 100%. Y lo que nos va a interesar es el rango en que nos indican, en este caso de 2 a 15. Tocas leer muy bien, sugerencia leer muy bien la pregunta. Si me dice a lo sumo, si me dice que tenga más o menos de 2 puertas, o si me dice al menos. Entonces recuerden esta palabra, al menos 2 puertas, nos indica que cuál es la probabilidad de que tenga 2 o más puertas. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Esta es la distribución de Poisson. Voy a pasar al planteamiento 3, donde vamos a trabajar distribución binomial. Ahí está. Bueno, me voy a volver a este último porque sé que es donde presenta mayor confusión. Entonces, recuerden, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga al menos 2 puertas? Cambio la pregunta en otro contexto. ¿Cuál es la probabilidad de que un ser humano tenga al menos 2 dedos? Vemos que la probabilidad es bastante alta porque pues tenemos más de 2 dedos. Pero pues en este caso, la probabilidad de que un automóvil tenga al menos 2 puertas sería la suma de probabilidades de cuando la X toma variables de 2 en adelante. ¿Listo? Mayor o igual a 2 en este caso. Ahora pasando, ahora sí, al planteamiento 3, donde vamos a trabajar distribuciones binomiales. Entonces, esto es de mucho atención al detalle. Aquí de igual forma les pongo la fórmula para trabajar la distribución binomial. Entonces, la clave de esto es leer muy bien el enunciado y extraer la información. Entonces, leo el enunciado. Suponiendo que el 24% de los automóviles son de marca Toyota, se eligen 10 automóviles al azar. Construya una tabla de valores entre 0 y 10, aplicando la distribución binomial, y responda las siguientes preguntas. Entonces, nuevamente aquí, suponiendo que el 24% de los automóviles son de marca Toyota.
Entonces vean que aquí ya tengo una probabilidad y a esta se le llama probabilidad de éxito. En este caso, esta probabilidad de éxito está expresada por esta variable P. ¿Listo? Entonces, ¿la P cuál sería? Pues sería el 24%. ¿Listo? La probabilidad de éxito. Ahora, sigamos leyendo. Si se eligen 10 automóviles al azar, ojo aquí ya nos indican una muestra. En este caso, vamos a trabajar con 10 automóviles. Esta sería nuestra variable N. Construya una tabla de valores de 0 a 10. Entonces vean que aquí yo ya tengo mi tabla construida. Ya sé que voy a variar mi distribución de binomial en X en rango de 0 a 10. Y ahora me dice, aplicando la distribución binomial, se le responde a las siguientes preguntas. Para los que preguntan por el planteamiento 2, este se va a trabajar en la webconferencia 2. Hoy vamos a trabajar planteamiento 1, que es distribución de Poisson, planteamiento 3, que es distribución binomial, y planteamiento 5, que es distribución hipergeométrica. Ahora, ya saqué la información del enunciado. Tengo la muestra de 10 automóviles que se escogieron al azar. Tengo la probabilidad de éxito que me indica el enunciado que es del 24%. El Q no lo vamos a usar. Vamos a ver. El Q simplemente sería 1 menos la probabilidad de éxito. Es decir, el restante de probabilidad que sería el 76%. Ahora, como ya tengo la información que extraje del enunciado, ahora sí vuelvo a la tabla y aplico la función que les coloreé aquí arriba. Entonces coloco igual. Distribución binomial.n. Vean que aquí está. Le doy doble clic. Vamos a ver qué nos pide. Primero, siempre va a ser la variable x, que es el rango con el que voy a trabajar. Entonces ya sabemos que la primera variable x es 0. Punto y coma, ¿qué nos pide? Ensayos. ¿Cuántos ensayos realizamos? En este caso el que nos indica el enunciado, que se escogieron 10 automóviles al azar. Entonces coloco, selecciono la 10 y como no voy a, este 10 no me va a variar, va a fijar la celda con F4. Vamos a ver qué más nos pide. Probabilidad de éxito. En este caso, la probabilidad de éxito es del 24%. Esta celda tampoco va a variar, entonces le doy F4 también. Le doy punto coma, le doy 0, Enter, y aquí tendríamos nuestro primer valor, que sería el 0,06, o si lo paso a porcentaje, y le añado más decimales, sería el 6,42%. ¿Listo? Entonces vean que aquí en la fórmula, en la función, nunca usamos el restante de probabilidad que fue el 76%. Usamos simplemente, los voy a colorear, la cantidad de ensayos, que en este caso nos lo dijo en el enunciado que era 10 automóviles al azar. Y la probabilidad de éxito, que nos dijo en el enunciado que era el 24% de los automóviles. ¿Listo? Ahora, vuelvo y miro la función. La X ya la escogí que era 0. Escogí 10 y la fijé porque no me va a variar. Y también fijé la probabilidad de éxito. Ahora simplemente voy a arrastrar la fórmula a los valores de X que van entre 0 y 10. Entonces aquí aparte va a ser el primer filtro para que ustedes vean si van bien. La sumatoria de las probabilidades de 0 y 10, que es el espacio muestral, nos debe dar el 100%. ¿Listo? Clave la realización de la tabla. Clave la realización de la tabla, ya que de aquí pues vamos a sacar las respuestas que van más adelante. Entonces recuerden, este 100% simplemente fue la sumatoria de las probabilidades que saqué con distribución binomial aplicando esta fórmula. La suma de probabilidades cuando toma valores de x de 0 a 10. Y listo. Entonces, primero leí el enunciado. Segundo, extraje la información. Me dijo que era 10 y 24 la probabilidad de éxito. Q no la usamos en la función, pero recuerden que es 1 menos la probabilidad de éxito. Es decir, 1, Q es igual a 1 menos P. ¿Listo? Luego apliqué la función, esta fórmula, teniendo en cuenta las variables X con las que voy a variar. Fijé las celdas
Importante fijar las celdas. Arrastré la fórmula para las X de 0 y 10 y aquí me cercioré que la sumatoria de las probabilidades me diera 100%. ¿Listo? ¿Cómo se fija una celda? Entonces le vamos a dar F4 o le ponemos signo pesos entre la letra y el número. ¿Listo? De esta forma. Con F4 lo hacen automáticamente. Ahora sí leo las preguntas. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 7 automóviles y que sean de marca Toyota? Entonces les voy a mostrar la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que sea exactamente 7 automóviles? Los estoy escuchando. Los leo en el chat. Exactamente 7 automóviles. Muy bien. Entonces, 7 automóviles, exactamente 7 automóviles, vean que me va a dar 0,24%. ¿Listo? Es decir, que la respuesta del enunciado sería cuando me toma X, el valor de 7 va a ser 0,24%. ¿Listo? Y esta sería la probabilidad. Vamos a ver el segundo caso. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 6 automóviles sean de marca Toyota? Entonces, ¿cuál creen que sea la probabilidad? Les muestro la tabla. Que a lo sumo 6 automóviles sean de marca Toyota. Perfecto. Entonces, recuerden, la palabra a lo sumo va a indicar que va a ser la suma de probabilidad para los valores de X menores o iguales a 6. Es decir, va a tomar la suma de estas probabilidades. Entonces vamos a hacerlo. Sería igual a la suma de las probabilidades de X menores o iguales a 6. A lo sumo 6 autos. Es decir, que en este caso la probabilidad va a ser del 99,7%. ¿Listo? Entonces continuemos con la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 automóviles sean de marca Toyota? Al menos 5 automóviles sean de marca Toyota. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta o qué debería sumar allí? Aquí les estoy mostrando la tabla. Entonces me dice al menos 5 automóviles. Entonces, ojo aquí con este enunciado. La pregunta nos dice al menos 5 automóviles. Perfecto, Nicole. Entonces, la palabra al menos me va a indicar que va a ser la suma de probabilidad para X mayores o iguales a 5. Es decir, voy a hacer la sumatoria de todas estas probabilidades. En este caso de 5 a 10. Entonces aquí voy a hacerlo. Sería igual a la suma de las probabilidades para X mayores o iguales a 5. O con esta palabra al menos, porque ya veo aquí en el chat que causa confusión. Entonces, recuerden, a lo sumo me indica que la X va a ser para valores menores iguales a ella. Al menos mayores iguales. ¿Listo? Entonces, ojo con estas dos preguntas. Vamos a ver otro caso. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 4 automóviles sean de marca Toyota? Entonces aquí les muestro la tabla. ¿Qué debería hacer allí? La probabilidad de que más de 4 automóviles. Bueno, si me dicen más de 4 automóviles, ya sé que no voy a incluir la probabilidad de 4 porque me está diciendo más de 4. ¿Listo? Entonces sería la sumatoria de probabilidades de 5 en adelante. Recuerden, si me dicen más de 4 automóviles, el enunciado no me dicen que incluya el 4, me dice más de 4, es decir, la sumatoria de probabilidades de 5 a 10. Entonces aquí voy de nuevo, sería igual a la suma de probabilidades de 5 a 10. Y este sería el caso para la distribución binomial. Bueno, hagamos esta última pregunta de repaso. Si me dice cuál es la probabilidad de que ningún automóvil
sea de marca Toyota. Ningún automóvil sea de marca Toyota. Entonces, les muestro la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún automóvil sea de marca Toyota? Entonces, ojo con las preguntas y ojo con las cascaritas. Ningún automóvil. Es decir, que me voy a mi tabla y veo que cuando tengo X igual a 0, la probabilidad va a ser igual a 6,42%. Entonces, ojo que la respuesta no es 0%. Tengo que ir a revisar mi tabla y ver cuál es la probabilidad cuando tengo X igual a 0. ¿Listo? En este caso va a ser igual a 6,42%. Y listo, entonces hasta el momento hemos visto la distribución de Poisson, la distribución binomial. Ahora vamos a pasar a la distribución hipergeométrica. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula para la distribución hipergeométrica? Se la pongo aquí a un costado y se la coloreo también para que la tenga en cuenta. Entonces, vamos a seguir de nuevo todos los pasos. Primero, vamos a leer muy bien el enunciado. Vamos a extraer la información. Luego vamos a realizar nuestra tabla con la distribución que estamos trabajando. Y así sucesivamente. Entonces, primero leamos el enunciado. Suponga que de 30 clientes que compraron un automóvil, entonces vean que aquí ya nos da un valor, 30 clientes que compraron un automóvil, 13 clientes escogieron su vehículo con tipo de combustible a gas. Si se toman de forma aleatoria 7 clientes, y luego me dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con tipo de combustible a gas? Entonces, vamos a leer nuevamente para extraer la información. Suponga que de 30 clientes que compraron un automóvil, entonces 30 clientes ya nos da un espacio muestral, el total. En este caso sería N mayúscula. N mayúscula sería 30 clientes, que es el espacio muestral total. Ahora nos dice, volvamos a leer, suponga que 30 clientes que compraron un automóvil, 13 de ellos escogieron un vehículo a gas. Entonces aquí tenemos un subespacio muestral, que en este caso es 13. Entonces aquí tenemos S sería igual a 13. Entonces recuerden, S sería el espacio muestral más pequeño, que lo extraemos del espacio muestral total, que sería de 30. ¿Listo? Vuelvo a leer. Suponga que de 30 clientes que compraron un automóvil, 13 clientes escogieron un vehículo a gas. Ahora, me dice, si se toma de forma aleatoria 7 clientes, entonces vean que aquí ya tengo otro pedazo de información. Me dice, de forma aleatoria 7 clientes, es decir, N será igual a 7. Ahora que me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con tipo de combustible a gas? Entonces, lo que me pregunta es S, lo voy a colorear acá. S cuando tenga un valor de 3. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con vehículo a gas? Entonces necesito hallar, mediante la distribución hipergeométrica, la probabilidad de que sean 3 clientes con vehículo a gas conforme a la información que extraímos anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí me preguntan, entonces no sería necesaria una tabla. Claro que sí sería necesaria. La voy a hacer aquí a un costado. Entonces recuerden aquí la fórmula. La fórmula es distribución punto hipergeom punto n. ¿Por qué 3? Porque vean la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes? Por eso lo pinté aquí de amarillo. Esta es la pregunta. N es los clientes que se escogieron de forma aleatoria, en este caso 7. S es el espacio muestral pequeño. En este caso 13 clientes se escogieron del espacio muestral total que fue de 30. ¿Listo? Ahora, rápidamente les digo, si n es igual a 7, ya sé que mi tabla va a tener 7 valores para x. Es decir, aquí lo puse a un costado.
X va a tomar valores entre 0 y 7. ¿Por qué 7? Porque me lo dice N. ¿Listo? N es el que me va a indicar el tamaño de la tabla que va a realizar. Ahora, esta sería la probabilidad. La probabilidad bajo distribución hipergeométrica. Entonces vamos a colocar la función nuevamente. Igual. Distribución. Véanla acá. Distribución hipergeom.n. Esa es la que vamos a usar. Ahora, muestra de éxito. Entonces la muestra de éxito siempre va a ser el rango en que se me va a mover la X. En este caso va a ser 0, el que tengo al costado derecho. Que no me deja, de un momento. Bueno, vamos a ver desde acá. Aquí se me borró, entonces vamos nuevamente. No problem. Entonces sería igual a distribución, y aquí la tenemos hipergeométrica, hipergeom.n. Muestra de éxito sería la variable de X, pero en este caso no sería 3, sino la que tengo aquí, pero como me tapa aquí a un costado, entonces lo voy a hacer manual, sería H8. ¿Listo? G8, perdón. Ahora, me pide, ¿qué me pide? Me pide la población de éxito. ¿Cuál sería la población de éxito? Entonces recuerden, la población de éxito sería igual a n, que en este caso sería 7. ¿Listo? Como n no me va a variar, lo voy a fijar de una vez y le voy a dar F4. ¿Qué más nos pide? Luego nos pide población de éxito. Entonces, ¿cuál es la población de éxito? ¿Cuál creen que es la población de éxito? Entonces recuerden, la población de éxito es el espacio muestrial del que saqué, que sería S. Entonces aquí coloco la S y como sé que esta S no me va a variar, le voy a dar F4 una vez para fijarlo. Por último, me pide número de población. Entonces ahora sí vamos a seleccionar la población total, que en este caso fue de 30. Entonces selecciono 30 y como sé que este no me va a variar tampoco, entonces le voy a dar F4 una vez para fijarlo. Cierro, le doy Enter. Bueno, aquí ya sé por qué no me dio acá el 7. Ha indicado muchos argumentos para esta función. Entonces aquí tenemos muestra de éxito. Tenemos aquí muestra, número de muestra, que en este caso es 7. Tenemos población de éxito, que es ese. Tenemos el número de población, que es la población total, pero vean que aquí me faltó el acumulado. Entonces recuerden que aquí sería punto y coma 0. Entonces cuando ustedes tengan dudas y les pase así como a mí, que no les dé, vamos a ver la función que nos dice acá abajo. Entonces vean, muestra de éxito sería la variable X, que donde me va a iterar la distribución. Número de muestras sería n, que es igual a 7. No varía, lo fijé. Población de éxito, en este caso es S, que es igual a 13. No varía, entonces lo fijé. Número de población, en este caso es 30, que es la población total. En este caso no varía, lo fijé. Y por último me faltó el punto y coma de 0. Le doy Enter y vean que ya me dio 0,95%. Entonces recuerden, importante, el valor de n les va a indicar el tamaño de la tabla que van a realizar. En este caso, como n es igual a 7, mi tabla va a ser variables de x entre 0 y 7. Ya apliqué aquí la distribución, simplemente la arrastro y vean que el total para la muestra de x entre 0 y 7, la suma de probabilidades me debe dar 100%. ¿Listo? Entonces acá hay otro filtro para que vean que vayan bien en el ejercicio. Ahora sí, contestemos la pregunta. Si me dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con tipo de combustible a gas? Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta? Exactamente 3 clientes con tipo de combustible a gas.
Perfecto, entonces nos paramos en la X igual a 3 y la respuesta sería igual al 33,44%. Entonces sería igual al valor de probabilidad para X igual a 3. Y aquí tendríamos la respuesta, ¿listo? Profe Olga, si estás conectada, me puedes ayudar con las preguntas que hay en el chat. Continuamos. Vean que el enunciado es el mismo. Si el enunciado es el mismo, pues vean que las variables que voy a tomar de n, s y n va a ser la misma porque es el mismo enunciado. Es decir, que si me voy a la pregunta 2, vean que n va a ser igual a 30, s igual a 13 y n igual a 7, al igual que el ejercicio anterior, ¿listo? Que la pregunta anterior. Eso no va a variar, lo que me va a variar es la pregunta, es decir, S minúscula. Ahora, S minúscula, ¿cuál será aquí? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 6 clientes con el tipo de combustible a gas? Entonces acá hay dos opciones. O trabajan con la misma tabla que construyeron al inicio, o simplemente la copian y la pegan aquí abajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a ser la misma tabla para las 6 preguntas. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo enunciado. Ahora, vamos a leer nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya a lo sumo 6 clientes con tipo de combustible a gas? ¿Cuál sería la respuesta según la tabla que construimos? Muy bien. Entonces, recuerden, a lo sumo 6 clientes va a ser para valores de X menores o iguales a 6, es decir, la suma de estas probabilidades. Entonces, la respuesta en este caso sería igual a la suma de probabilidades para X menores o iguales a 6. Respuesta al 99,9%. ¿Listo? Avancemos. Otro ejemplo. Entonces, de igual forma, trabajan con la misma tabla o copian y pegan la tabla aquí abajo porque es la misma tabla, no me varían los parámetros que me da el enunciado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 clientes con tipo de combustible a gas? ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 2 clientes con tipo de combustible a gas? Perfecto. Entonces recuerden, más de 2 clientes no me está incluyendo el 2. Entonces, ojo aquí porque aquí es donde más se comete uno, donde más podría cometer uno el error. Si me dice más de 2 clientes, pues el 2 no me lo va a incluir, me está diciendo que es la sumatoria de 3 en adelante. En este caso, sería igual a la suma de las probabilidades de 3 en adelante, para una respuesta del 67,4%. ¿Listo? Entonces, conclusión para esta pregunta. Vi por allí. La probabilidad. Aquí la pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 clientes tengan un vehículo a gas? Entonces, la probabilidad de que más de 2 clientes tengan un vehículo a gas según el enunciado que nos indica. Listo. Entonces, aquí concluyo. Nos dio 67,4%. Entonces, esto nos indica que la probabilidad de que más de 2 clientes tengan un vehículo a gas es del 64%. ¿Listo? Tampoco se estresen por realizar una conclusión. Recuerden que las conclusiones es con base a la pregunta. Dar respuesta a la pregunta en base al resultado y en base al enunciado. ¿Listo? Ejemplo. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio y ahí damos el ejemplo de conclusión. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces aquí vuelve y juega. El enunciado no me va a variar, es decir, va a ser la misma tabla de distribución hipergeométrica y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 8 clientes, de que haya al menos 8 clientes con tipo de combustible a gas? Perfecto. Entonces, muy bien. Va a ser la sumatoria. ¿Qué creen ahí? Solo veo una respuesta en el chat. Entonces, ojo aquí que aquí es donde se presenta el error.
al menos, al menos 8 clientes. Exactamente, muy bien, Adriana. Entonces aquí nos dice que la probabilidad de que al menos 8 clientes, es decir, 8, desde 8 en adelante, pero ¿hasta dónde va mi tabla? Vean que mi tabla va en el valor de n, que en este caso es 7, ese es el tamaño de mi tabla y me pregunta por 8. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? 0%. ¿Listo? Entonces aquí es donde vemos un caso imposible. Es 0%, mi tabla va del 0 al 7. Y me preguntan por 8, al menos 8. Ahora, cambiando la pregunta, digamos que no dijera 8, sino 4. ¿Cuál es la probabilidad que al menos 4 clientes tengan vehículo a gas? Al menos. Al menos 4 clientes, es decir, la suma de probabilidades de 4 a 7. ¿Listo? Entonces, para este caso, sería la suma de probabilidades de al menos 4, es decir, 4 a 7, para un 34%. Entonces, la probabilidad de que al menos 4 clientes tengan combustible a gas es del 34%. ¿Listo? Entonces, ojo aquí, cuando decía 8, pues la tabla es del 0 al 7, pues 8 vemos que va a ser 0%. Última pregunta de ejemplo y vamos a pasar a las gráficas en GeoGebra. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún cliente presente un vehículo a gas? Entonces voy a copiar la misma tabla, la presento aquí abajo y les pregunto, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál es la probabilidad de que ningún cliente presente tipo de combustible a gas? Perfecto. Entonces veamos la tabla. Vamos a x igual a 0 y va a ser 0,95%. Entonces, así sucesivamente ustedes van a tener que realizar cada una de las preguntas en los planteamientos. Entonces, si usted eligió la letra D, usted va a tener que solucionar todos los planteamientos con el literal D, tanto en el planteamiento 5 como el 4 como el 3 como el 2 va a solucionar el literal D. ¿Listo? Las gráficas son, hay que presentarlas y son parte de la nota. Entonces, ahora, ojo con esto, vamos a ver cómo se realizan las gráficas en GeoGebra. Importante. Nos vamos a la distribución de Poisson nuevamente para explicar desde el inicio. Vean que aquí yo ya tengo unas gráficas que saqué de GeoGebra y vean lo que me dice la pregunta de Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos tenga 3 puertas? Y vea que la gráfica me colorea los valores que voy a elegir, es decir, las variables X que voy a sumar para dar la respuesta. Entonces, ¿cómo van a utilizar GeoGebra? Entonces vamos a Internet. ¿Cómo muevo esto acá? Van a abrir, van a poner GeoGebra. El primero que dice GeoGebra clásico va a ser la plataforma gratis. Entonces aquí podemos trabajar. Se les va a abrir esta ventana. Entonces allí tienen que colocar aquí en la parte de un costado. Ah, ok, no se ve, perdón. Entonces voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. Listo, entonces denme un momento. Entonces aquí voy a compartir la pantalla 1. Me confirman si ven mi pantalla. Entonces aquí me voy. Se me perdió el chat, denme un momento. Está acá. Listo, ya tengo el chat. Ya ven mi Excel, perfecto. Ahora confírmeme por favor si ve
que cambie de pantalla el navegador. Listo. Entonces ya lo hicimos. Entonces, ya realizamos los resultados de todos los planteamientos. Planteamiento uno, que es de Poisson, planteamiento 3, que es binomial, y planteamiento psico, que es hipergeométrico. Entonces ahora nos vamos aquí a Google y vamos a poner GeoGebra. Se les va a abrir esto. Entonces vamos a abrir el primer link que dice GeoGebra Clásico. Este es un software gratuito que hemos venido trabajando. En- A ustedes se les han enviado invitaciones para aprender a usar esta herramienta, ya que Excel y GeoGebra son herramientas que nos ayudan a encontrar todo el tema de probabilidad. ¿Listo? Entonces les va a abrir esta ventana y nos vamos a ir a esta barrita que tenemos aquí como con un triángulo y un círculo. Entonces le vamos a dar clic acá, vamos a los tres puntos y vean que esta herramienta maneja todos estos temas. Como nosotros estamos en estadística y probabilidad, pues nos vamos a ir a cálculos de probabilidad. Y se le va a abrir esta ventana de acá, que es la que vamos a usar para realizar los gráficos de las distribuciones. Aquí voy a agrandarlo un poco para que se vea mejor. Listo, aquí en el chat me dice comparta el link de GeoGebra, listo. Ahí va en el chat. Ahí se los compartí, pues. Mm, listo. Continúo. Vamos a volver al Excel. El planteamiento uno trabaja con distribución de Poisson. ¿Listo? Entonces, como ven aquí a mano inferior del software, nos dice varios tipos de distribución. Como vamos a hacer Poisson, pues van a buscar distribución de Poisson. Véanla acá. ¿Listo? Cuando usted selecciona distribución de Poisson, le indica que de mu en este caso es la media con la que vamos a trabajar. Entonces, si me devuelvo al Excel, vean que para el enunciado estábamos trabajando con una media o un mu de 4. ¿Listo? Entonces vamos a GeoGebra y vamos a poner mu de 4. Ahí ya está. Por último, vamos a dar respuesta a esta primera pregunta. Voy a borrar esta gráfica y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 3 puertas? Entonces recuerden que nosotros estábamos trabajando en el rango de 2 a 15, de 2 a 15. Entonces, aparte de que GeoGebra es una herramienta en la cual le va a ayudar a graficar, le va a ayudar a corroborar de que este valor que usted puso acá es correcto. Entonces, vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga más de 3 puertas? Entonces, si me voy a GeoGebra, vean que aquí hay unos rangos. Aquí me indica los rangos para X menores o iguales a un número, o cuando está dentro de un número, cuando son mayores que X, y me da estas opciones de acá, ¿listo? En este caso yo voy a usar la de rango por la que me dice la pregunta, que es cuando la probabilidad de un automóvil tenga más de 3 puertas. Si es de más de 3 puertas, ¿listo? Más de 3 puertas, que fue lo que hicimos acá. Es decir, probabilidades de 4 en adelante. Entonces, el rango en que vamos a trabajar va a ser entre 4 y 15. Recuerden que estamos trabajando en un rango de 2 a 15. Y me dice que más de 3 puertas, es decir, la suma de probabilidades de 4 y 15. Y vean que aquí ya me botó un valor que en este caso es de 0,5665%. Entonces aquí le voy a dar clic derecho, voy a copiar esto. Vean que aquí les da la tabla, les da para colocar la media y les bota la gráfica. Entonces me voy a volver al Excel y voy a colocar la gráfica a un lado. Y vamos a ver. Vean que la gráfica me botó el valor también, me dice 0,5665.
que es exactamente igual lo que habíamos calculado en el Excel, que es igual a 56,7%. Entonces, aparte de realizar la gráfica, estamos corroborando que nuestros resultados son correctos. ¿Listo? Vamos a realizar otro ejemplo con distribución de Poisson. Este. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil tenga a lo sumo 4 puertas? Entonces, recuerden que el rango en que trabajamos es de 2 y 15. Y si me indica que a lo sumo 4 puertas, es decir, que fue la sumatoria de 2 a 4. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la gráfica. Vamos a GeoGebra. El μ no va a cambiar porque es el mismo del enunciado que es igual a 4. Lo que me va a cambiar es el rango, porque me va a sumar las probabilidades de x igual a 15 hasta 4. Y vean que aquí me arroja la gráfica. A lo sumo 4 puertas en un rango de 2 a 15 serían las barras de 2, 3 y 4. Aquí tenemos la tabla y aquí me da la respuesta que es de 0,5373. Entonces aquí nuevamente voy a tomarle captura de pantalla. Voy al Excel y pongo la respuesta o la imagen aquí a un costado. Revisando la imagen, veamos el resultado. A nosotros nos dio 53,7%. Y viendo el resultado de GeoGebra, vean que les dio 0,5373. Entonces vean que es una gran herramienta donde van a poder realizar el gráfico y aparte corroborar que los resultados suyos estén bien. Simplemente repasando, aquí usted debe colocar la media y seleccionar el rango en que va a trabajar. ¿Listo? Y esto fue distribución de Poisson. Ahora nos vamos a distribución binomial. Recordemos, en distribución binomial, el enunciado nos daba primero n, que era el número de automóviles que se escogió al azar, el espacio de muestra, nos dio la probabilidad de éxito, que fue el 24%. Ahora, pues me voy a ir a GeoGebra y en vez de distribución de Poisson, voy a cambiar y voy a buscar distribución binomial que vean aquí a un costado. Entonces selecciono distribución binomial. Ahora vean que me pide n y me pide p. Es decir, me pide la muestra que se trabajó y me pide la probabilidad de éxito. Que si voy y reviso mi Excel, recuerden que n era 10 y la probabilidad de éxito era 24. Entonces voy a cambiar estos valores. N es igual a 10 y la probabilidad de éxito, ojo aquí como deben colocar la probabilidad, deben colocarla siempre como 0,24, es decir, 24%. Aquí ya me generó el gráfico y me generó la tabla que va de 0 a 10. ¿Listo? Ahora le damos la primera pregunta para dar respuesta. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente hayan 7 automóviles? Recuerden que esta respuesta fue, nos ubicamos en la tabla para x igual a 7 y la respuesta fue 0,24%. Es decir, que el rango que le debo indicar a GeoGebra va a ser x igual a 7. Entonces el rango va a ser cuando me tome variables entre 7 y 7. Y vean que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí ya me coloreó la tabla, la barra del 7, solo que está muy pequeña. Si no fuera 7, si no fuera 2, la cambia a 2, me colorea la barra del 2. ¿Listo? Pero en este caso me está diciendo que cuando sean exactamente igual a 7. De igual forma, vean que me generó el gráfico, la tabla, y vean la respuesta, 0,0024. Que si voy y reviso mi Excel, efectivamente fue el 0,24%, que es esta misma respuesta, pero como está en porcentaje, me da el resultado, el mismo número que me indica GeoGebra. ¿Listo? Aquí está. Entonces, vamos a realizar otro ejemplo con distribución binomial. Vamos a realizar este acá. Me dicen,
¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 automóviles sean de marca Toyota? Al menos 5 automóviles. Entonces recuerden que ahí sumamos las probabilidades de 6 en adelante. Entonces si la tabla es de 0 a 10, vamos a sumar las probabilidades de 6 a 10. ¿Listo? Entonces me voy acá a GeoGebra. La n va a ser la misma, la probabilidad de éxito va a ser la misma. Lo que me va a variar es el rango, donde voy a sumar la probabilidad de 6 a 10. ¿Listo? Revisando acá, vean que a nosotros nos dio 6,7%. Entonces vamos a ver aquí, porque aquí nos generó la tabla, la gráfica, y este nos varió. Entonces vean que tienen que elegir muy bien el rango. Vean que era de 5 a 10 y ahí sí me da la respuesta de 0,067%. Entonces toca es tener cuidado en los valores que nosotros ingresamos aquí a GeoGebra. Pero vemos que es una herramienta muy útil e importante. Por último, ya vimos Poisson, tanto Excel como GeoGebra. Vimos binomial, Excel y GeoGebra. Ahora, por último, vamos a trabajar aquí la distribución hipergeométrica. Entonces, vean que al seleccionar la distribución hipergeométrica, aquí me indica unos valores que tenemos acá, que debemos ingresar. Me indica la población, luego me indica n y luego la muestra. Entonces, vamos aquí al Excel y vamos a revisar los datos que colocamos al inicio. Entonces, recuerden que mi población mayor, la total, era de 30. La muestra que cogimos de la población fue de 13. El N fue de 7, que fue los datos que se escogieron de forma aleatoria. Entonces aquí tenemos los datos que debemos ingresar, los datos que debemos ingresar a GeoGebra. ¿Listo? Entonces tenemos población total 30, el espacio, la muestra que se cogió de la población que fue 13 y el N igual a 7. Entonces nos vamos a GeoGebra. En la población va a ser 30, el N va a ser igual a 7 y la muestra que se cogió fue de 13. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es tener mucho cuidado en los valores que se ingresan a GeoGebra. ¿Listo? Déjenme revisar aquí un momentico algo. Aquí ya digamos íbamos cometiendo un error, o bueno, iba cometiendo un error. La población va a ser la población total que era 30, entonces aquí está bien. En este caso, ojo aquí que aquí me varía las letras de GeoGebra a nuestro Excel. En este caso va a ser la muestra que yo agarré de la muestra total. En este caso, n es igual a 13. Y la muestra en este caso va a ser el n del Excel, que en este caso es igual a 7. Entonces, ojo aquí. Entonces, repito, la población es la población total, que es 30. N en GeoGebra es el S de nuestro Excel, es decir, el espacio muestral más pequeño, que es de 13. Y la muestra es lo que agarramos de forma aleatoria y nos dice el enunciado que es n igual a 7. En este caso, la muestra aquí es igual a 7. Ahora sí, si me voy al Excel, vamos a dar respuesta a nuestra primera pregunta. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 clientes con vehículo a gas? Entonces ya sabemos que nuestro Excel, que nuestro GeoGebra vamos a poner un rango que vaya de 3 a 3, es decir, que me coloree la barra 3. Y en este caso vean que nuestra respuesta en el Excel fue el 33,4%. Además, en el GeoGebra nos confirma que la respuesta es de 33,4%. Entonces, muy importante cómo ponemos los valores. Ojo aquí con el GeoGebra. Otro ejemplo. Vamos a colocar este. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 clientes tengan vehículo a gas? Más de 2 clientes. Entonces, nuestra respuesta aquí en el Excel nos dio 67,4. Entonces, simplemente le va a cambiar el rango. Y el rango
para más de 2 clientes va a ser cuando la probabilidad tome valores de x igual a 3 en adelante. ¿Listo? En este caso, para x igual a 3 hasta 7, la respuesta me dio 0,674 y revisando nuestro Excel, efectivamente la respuesta fue 67,4%. ¿Listo? Entonces, esto fue el ejercicio práctico que realizamos el día de hoy, donde trabajamos distribución binomial, distribución de Poisson y distribución hipergeométrica. Revisamos cómo utilizar nuestra plantilla Excel y cómo extraer la información de los enunciados, cómo dar respuesta a cada una de las preguntas y por último revisamos cómo usar GeoGebra para realizar las gráficas y corroborar nuestras respuestas. ¿Listo? Entonces, eso fue todo por hoy. No sé si la profe Olga esté conectada. La grabación saldrá el día de mañana y pues cada tutor se las compartirá. ¿Listo? Entonces, aquí reviso el chat. Entonces, aquí ya revisé el chat. No hay pregunta. Rápidamente, aquí respondo una pregunta importante del ejercicio 1 de Poisson. Recuerden que si yo itero en mi ejercicio de Poisson probabilidades en la variable x, esta va a tomar varios valores de probabilidad y van a ir disminuyendo hasta hacerse cada vez más pequeños. En este caso, si yo agrando mi tabla de probabilidad, vemos que la probabilidad que nos da la distribución de Poisson se va disminuyendo cada vez más hasta tomar valores de cero. En este caso, la sumatoria de probabilidad de la distribución de Poisson sería la totalidad de la tabla de la probabilidad, ¿no? Nosotros no estamos construyendo un pedazo de tabla, estamos construyendo la totalidad de la tabla. En este caso, nos dio 100% la suma de toda la tabla. En este caso, si yo sumo estos demás, me da igual 100%. Simplemente, las probabilidades conforme aumente la X van a ir disminuyendo. Importante es el rango que me menciona el enunciado. Coloreé este en amarillo porque nosotros de toda la tabla total que hicimos, solo trabajamos en el rango de 2 a 15. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, pues leer muy bien el enunciado y el rango que les indique. ¿Listo? Y por último, en la webconferencia 2 van a ver lo que son planteamientos 2 y 4. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido. Aquí veo que la profe Olga sí está conectada, pero no tiene el rol de... Vamos a ver si puedo hacer algo. Dame un momento. ¿Dónde estás, profe? Que no te veo. Bueno, entonces espero ahí hayan entendido. Igual se les va a compartir la grabación para que puedan repasar. En la conferencia 2 van a poder ver lo que son planteamientos 2 y 4 y allí mismo van a poder ver las conclusiones que van a realizar acá. ¿Listo? En la webconferencia 2 van a poder ver lo que son ejercicios 3 y 4 donde son los planteamientos de cada una de las conclusiones y allí poder construir una mejor construcción de la idea. ¿Listo? La conferencia 2 se les enviará a cada uno la invitación. Entonces, bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.